Este es el podcast oficial de Nino Canún. Yo soy 132 y nos acompaña Sofía de Robina, estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM. Sofía, mucho gusto. Hola. Cuéntame y platícame, yo soy 132, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Yo vengo de la Facultad de Derecho, vengo de la Asamblea Local de Derecho, y bueno, yo soy 132. Sigue en trabajo, sigue en pie de lucha. Estamos aquí varios, acaba de ser la Convención Nacional contra la Imposición, en la que participó yo soy 132 dentro de su autonomía, dentro de su propia forma de organización. De ahí derivaron varias actividades que no cobija yo soy 132 nada más por el hecho de haber ido a esta convención, eso es importante decirlo, porque el hecho de haber ido y de haber participado es por creer que hay veces que es importante unir esfuerzos con otras organizaciones en el punto en el que se pueda. Sin embargo, esto no quiere decir que nos unamos en todo, ni en las maneras de actuar, ni en los objetivos. Yo soy 132 tiene sus propios principios y su plan de acción, mientras las actividades entren dentro de estos principios y se enmarquen dentro de este programa de lucha. Claro, y además esto es importante que baje además a las asambleas locales. Cada asamblea local tendrá su propia discusión para ver si entra a estas actividades o no, y después en la Asamblea General Interuniversitaria también se discutirá ya en base a lo que hayan discutido cada asamblea local para ver si yo soy 132 entra. Entonces, bueno, esto es importante porque han salido un número de acciones. Sin embargo, que todos se lo adjudican a 132. Exacto. Y en todos lados ya dicen yo soy 132, ya tiene este calendario, ¿no? Sí. Cuando no, ni siquiera se ha dado la discusión en cada asamblea local, si entra, si no entra, si participa, si no participa. Muy bien, también nos acompaña Yara Almonte Villaseñor, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yara, mucho gusto. Mucho gusto. A ver, cuéntame, platícame. Lo que quiera, pues yo creo que en este momento estamos en una segunda etapa del 132, después de haber, salido avantes del reto que fue la coyuntura electoral, ¿no? Todos creían que esa era la deadline del 132, pero aquí seguimos. Y pues un poco, como ya decía Sofía, venimos de... ¿Se ha de la venido convención. desvaneciendo o no? No, para nada. Yo creo que todo lo contrario. En realidad me parece que con los cambios en la situación nacional, particularmente el problema de la reforma laboral, pues ahora tenemos un nuevo impulso, al menos en varias asambleas, y muchos nuevos bríos, ¿no? Para salir adelante y empezar a ver cómo hacerle frente a este tipo de ofensivas. Y pues la convención en Oaxaca, para mí fue un paso adelante en la lucha del 132 porque logramos salir pues, con unidad, ¿no? Con sectores muy importantes que participaron en la convención, intentando votar, tener acuerdo en hacer acciones conjuntas, que yo creo que pues fortalecen mucho no solo la capacidad de convocatoria, sino de respuesta y de presión que tiene el 132. También nos acompaña Janet Ramírez, coordinadora de Educación del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Janet, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, yo vengo de parte del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Soy parte soy coordinadora de educación. Y bueno, pues en sí este Centro de Derechos Humanos surge en el Estado de México con la intención de poder... ¿En qué lugar o qué es en algún municipio? O es, Bueno, ahorita tenemos como varios lugares donde estamos trabajando, entre ellos está Ecatepec, Cuautitlán, Nicolás Romero, parte del norte del Distrito Federal. Estamos o sea, en estás hablando de Azcapo. zona conurbada, ¿verdad? Sí. Sí. Y bueno, este Centro de Derechos Humanos surge por la necesidad de visibilizar las violaciones que se han venido dando en lo que es el Estado de México. Y pues ¿Qué violaciones se han dado? Pues ha habido violaciones, por ejemplo, a mujeres, el caso de Valle de Chalco, también estamos trabajando allá. Intimidación hacia los compañeros del 132, como es el caso de Cuautitlán Izcalli, que es un caso que hace poco monitoreamos, que el 24 de septiembre, este lunes, pues un grupo de vecinos, como alrededor de 20, se manifestaban en contra del viaducto poniente Bicentenario Nopaltepec, y pues fueron reprimidos, entre ellos fueron detenidos siete vecinos de ahí, entre ellos está María Antonia Farján Chapa, de 47 años, María de la Luz Romero Arismendi, de 47 años, Jesús Uriel López Ramírez, de 16 años de edad, y también es integrante del Yo Soy 132, Diana Paulina Áviles Farján, de 15 años, también integrante del movimiento Yo Soy 132,
Kevin Contreras Cortés, de 20 años, integrante del movimiento Yo Soy 132 y reportero de W Radio, y Javier Martínez Alcántara, de 50 años, también vecino del lugar. ¿Ellos siguen detenidos? Ayer a las 6:30 más alrededor fueron puestos en libertad. ¿Por faltas administrativas o por qué causa se les llevó? Por obstrucción a las vías. Muy bien. También nos acompaña Valeria Hamel, ella es estudiante de Derecho del ITAM. Valeria, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Cuéntame, 132. Pues para mí y para la Asamblea del ITAM, el 132, como había mencionado, está entrando dentro de una segunda fase, una fase mucho más propositiva, que obviamente viene aparejada justamente a la primera fase de denuncia, y ahora lo que estamos haciendo, estamos trabajando en diferentes mesas, justamente para canalizar todo este coraje que tenemos, toda esta desilusión en proyectos ¿Coraje, concretos. desilusión de qué? Coraje y desilusión, primeramente de la manera en la que se llevan a cabo los medios de comunicación aquí en México, cómo están monopolizados, cómo la información no llega a la gente, cómo manipulan justamente la información por fines políticos. Por otro lado, las grandes olas de violencia que han habido en estos últimos, más que nada, 6 años, los 80,000 muertos o más, el desplazamiento interno y justamente las amenazas que vive el mexicano día a día y por las cuales queremos luchar porque no se vale que sigamos... ¿Amenazas cuáles? Algunas, las principales, las más importantes, destácalas. Bueno, primeramente la cuestión del narco, la gente vive amenazada y corrompida por el propio narco que les pide, por ejemplo, una tarifa o o participación directa, si no, pues pueden atacar, ¿no? Por otro lado, los activistas aquí en México, nosotros lo hemos visto con casos concretos, como el Aleph Jiménez, que ahorita es muy común, muy conocido, los activistas son constantemente amenazados, por supuesto, en los estados de la República, no se permite la libertad de expresión, como se debería de permitir, como lo dice la Constitución, y justamente aquellos a los que los intereses... La libertad de expresión, ¿cómo la concibes para que se permita o para que se dé? ¿Qué es lo que debería ser de la libertad de expresión o cómo debe de manifestarse esa libertad de expresión? Pues no entendí bien la pregunta, o sea, se Sí, manifiesta o sea, la y libertad justamente... de expresión ahorita la tienes, estás Sí. diciendo lo que tú No, quieras. claramente, pero eso no significa que fuera de aquí no reciba yo amenazas o no reciba otras personas amenazas. Ya. Justamente cuando alguien está yendo en contra de los intereses de ciertas personas, evidentemente se convierte en una persona incómoda y se han usado diferentes mecanismos, tanto del Estado como privados, para justamente impedir que ciertas verdades salgan a la luz para que esas personas puedan mantener sus intereses. También nos acompaña Israel Espinosa, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Israel, mucho gusto. Hola, Nino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Concuerdas con todo esto y además qué? Sí, me parece justamente que el 132 ha entrado a una etapa distinta desde que nos empezamos a organizar. A ver, arranca la primera etapa, esa ya la vivimos y se veía una gran ebullición y de repente como que se viene reduciendo. ¿Qué pasó o qué sucedió o por qué? Yo no creo que esté... ¿Ha seguido en ese mismo nivel? Que esté disminuyendo. Evidentemente hay una desilusión generalizada de la gente. Creo que el movimiento trajo mucha esperanza de que algo podía suceder, de tener el regreso del PRI al poder, ¿no? Sabemos que este regreso, todo lo que implica, ¿no? ¿Qué implica? Pues implica la corrupción al máximo, ¿no? Aunque pareciera que la corrupción nunca se fue, que el PAN en sí mismo fue una reproducción del PRI, ¿no? Implica todas estos clientelismos, ¿no? Estos compadrazgos. Hay que ver quién es el equipo de transición de Peña Nieto, ¿no? Caram, Marín. Esa gente debe estar en la cárcel. Es decir, lo que tratábamos de tener eso, evidentemente no pudimos, no porque no hubiéramos podido, sino porque el IFE impidió que pudiéramos hacerlo. Ahora creo que en esta segunda etapa lo que nos toca hacer es construir políticas a largo plazo, ¿no? Tratar de incidir en las políticas Corto, mediano y públicas. largo plazo. Corto, mediano y largo plazo, ¿no? Evidentemente esa convocatoria ya no es una convocatoria a las calles, es una convocatoria a repensar la política mexicana, a sentarnos a escribir, a sentarnos a proponer cosas, Muy bien. ¿no? Y esa es en la etapa en la que Israel, estamos. ¿tocaste PRI y PAN? ¿Estás en el PRD o eres No, parte no, del PRD? yo es que no no. tocaste al PRD y deberías haber dicho Bueno, los tres. porque el PRD no es parte del gobierno federal, aunque sí lo es en Del local, el hecho, ¿no? pues del local, Sí, claro, las asambleas que pertenecen a la zona metropolitana y al DF, por lo menos que tenemos una visión muy crítica acerca del gobierno del Distrito Federal, ¿no? De Marcelo Ebrard y de Andrés Manuel López Obrador. Por eso siempre nos declaramos apartidistas. Lo que es evidente es que estos tres partidos
forman las mismas corruptelas, ¿no? En esas cúpulas del poder. Muy bien, también nos acompaña Omar Velasco, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Omar, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Yo también vengo. Si te acercas un poquito al micrófono. Vengo también como parte del Comité Jurídico y Derechos Humanos del 132. Sí. Y exactamente, la represión que hemos sufrido por parte del gobierno no solo ha sido de las administraciones del PAN y del PRI, también en estados gobernados por la supuesta izquierda. ¿Por qué supuesta izquierda? No es izquierda, porque siempre Marcelo Ebrard habla de que es la izquierda y es el representante de las izquierdas. ¿Por qué supuesta izquierda? ¿No existe la izquierda? Yo no veo una izquierda en la que manda a sus policías a reprimir a los compañeros en las movilizaciones, tanto en el Distrito Federal como en Puebla, ¿no? Que digo, es Moreno Valle, que más bien es combinación de los tres partidos. ¿Qué pasó? ¿Y el PANAL qué? Por todos. 4, digo, el PANAL también tiene su corazoncito ahí, digo, que la maestra no cuenta. Bueno, síguele. Y muestra de que el movimiento sigue vivo y sigue activo es precisamente cómo ha aumentado la violencia del Estado en contra de nuestros compañeros en todo el país, ¿no? A partir del fallo del tribunal, los compañeros han sufrido detenciones arbitrarias en todo el país. Entre las que se encuentra, por ejemplo, el caso de Ensenada, donde Aleph, junto con otros 18 compañeros, fueron detenidos. ¿Fueron detenidos o estaba escondido? Porque hay ciertas versiones. A ver, cuéntame. Cuéntame lo de Aleph. Porque Aleph aparece en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dijo, estuve escondido. Pero la verdad no lo sabemos. O no lo sabemos nosotros, pero ustedes sí. Él es vocero de Ensenada. Él estuvo en la liberación de casetas de Ensenada el domingo 2 de septiembre. Sí. Y participó en las manifestaciones del 15 de septiembre. Ahí es cuando fue detenido. Y el 17 dio una conferencia responsabilizando al gobierno por cualquier cosa que le pasara. ¿Gobierno federal, gobierno estatal al o gobierno municipal y al estatal? Muy bien. Valeria, Itam, ¿qué querías Sí, quería comentar también sobre eso. A ver, cuéntame. Aleph, después de lo que comenta el compañero, desaparece. Sí. No sabíamos qué había ocurrido con él. Y justamente ayer por la tarde nos comunican que ha aparecido. Sí. Él se dirigió de La Paz en un vuelo a la Ciudad de México. Fuimos compañeros del 132 a recogerlo. Y de ahí lo trasladamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que diera declaraciones y recibiera asesoría jurídica. Queremos decirles que Aleph se encuentra bien, se encuentra tranquilo, ya está con su papá. Él, por el momento, no va a declarar, o ha decidido no declarar. Igual y cambia de opinión esta tarde que hablemos con él. No se pueden dar más detalles acerca de los hechos, pero lo que sí debemos mencionar es que los hechos que hicieron que él desapareciera fueron hechos de hostigamiento y persecución, lo cual creemos es extremadamente grave, le ha sucedido ya a muchos compañeros, y para él llegó a un punto tan crítico que él decidió desaparecer porque su vida estaba en peligro. Israel, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, hay que ser muy enfáticos en esto. ¿En ¿no? qué? En el hostigamiento que hemos sufrido. Porque si bien el Estado no se ha atrevido, ¿no?, a tener una acción contundente en contra de nosotros, es muy evidente lo que está haciendo. Es decir, en el Zócalo de la Ciudad de México, la gente que fue a protestar ahí el 15 de septiembre fue detenida, fue golpeada, fueron ¿Se levantaron actas o no? Se levantaron actas ante derechos humanos también. Estas personas fueron levantadas por los policías, fueron golpeadas, después fueron tiradas por ahí. Yo personalmente, a mí me han seguido, ¿no? ¿Te han seguido? ¿Te han perseguido? ¿Qué ha pasado? Pues he tenido gente que me sigue por la calle, ¿no? Durante largos ratos. ¿Te persiguen para qué? ¿Para amedrentarte? Para amedrentarnos, ¿no? Evidentemente lo hacen por eso. El Estado tiene la capacidad de... Pero lo hacen de forma evidente. Sí, porque claro, si me persigue que lo alguna hacen, persona y no me doy cuenta, bueno, pues nunca me voy a enterar. O sea, lo hacen para que sean de forma ostensible. Claro, porque el amedrentamiento justo lo que trata de hacer es que detengamos estas cosas, ¿no? Que no podamos, por ejemplo, venir a decir eso aquí, ¿no? Yara. Además, yo creo que, es muy grave, ¿no? La serie de hostigamiento y acoso que han tenido varios compañeros del 132, pero... ¿A ti te ha tocado algo de esto? ¿Te ha pasado? No, a mí no, pero en mi asamblea sí hemos tenido ese tipo de sí, casos, cuéntame, ¿no? cuéntame. Amedrentamientos o amenazas a compañeros que participan del 132. Sí. Y bueno, el problema es que no podemos dejar de lado que, pues ya mencionaban por ahí, la violencia del país ha ido en incremento, ¿no? De manera alarmante, y sí hay una represión sistemática contra la protesta social, ¿no?
¿no? Y en particular a mí me parece una criminalización contra los jóvenes. Entonces, ¿por ser jóvenes? Sí, hoy en día sí. Yo creo que lo podemos ver mucho en cómo ha respondido el Estado y las fuerzas represivas ante situaciones como, no sé, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa o el desalojo que hubo hoy hacia los compañeros de Michoacán, ¿no? Que tenían tomadas sus escuelas. No sé, es un caso grave. Eso estuvo muy... Y yo vi la nota ayer de Televisa cuando desalojaron... la nota de lo de Michoacán. Cuando desalojaron a la Escuela de Medicina, sí, ¿no? Y entonces, en Televisa dijeron, los verdaderos estudiantes están tratando de desalojar a los paristas que no sabemos quiénes son. Claro, esta lógica de los medios de... Es increíble, ¿no? O sea, un grupo de porros que trataban de sacar a la gente que estaba pidiendo... Que está pidiendo otro tipo de democracia en tus escuelas, ellos son los malos, ¿no? Los porros que mandan las rectorías y los grupos políticos que operan dentro de las universidades, esos sí son estudiantes. Es increíble que la tele diga esas cosas. Y ellos mismos generan como los bandos, ¿no? Este es el bando de los buenos, este es el bando de los malos, y así a ver, el bando de buenos y de malos me suena a maniqueísmo. No de buenos o de malos, pero decir estos son los estudiantes, estos son los porros, y estos sí merecen que los criminalicen o no. No, este no es. Sí, también hemos por la sido fuerza parte recuperan de la Universidad Michoacana. ¿No? Sí. ¿Quién la toma y quién la recupera? La recupera, entre comillas, la Policía Federal y métodos de violencia. Entra un grupo porril, sí, ¿no? Sí. Y detrás entra la Policía Federal. O sea, claro, ni siquiera total. La Policía Federal fue la que lo que la recuperó. Aquí se ve policías y dice son elementos estatales, no federales. ¿Es lo mismo? Bueno, no. ¿Para ti? O sea, a ver. en el Ahí están, los policías son estatales. Sí, está bien. Sí, es lo mismo, son policías. A lo que quiero llegar es, vamos a ubicarlos, ¿son estatales o federales? Son estatales. Queda claro. Sí, queda clarísimo. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, también nada más puntualizar que creo que en el DF vivimos situaciones bastante diferentes a los que viven en el resto de la República. ¿Cuál es la diferencia de lo que vivimos en el Distrito Federal y de lo que se vive en otras partes de la República? Por ejemplo, Michoacán, por ejemplo, Guerrero. El ejército en las calles. ¿O qué más? Sí, ¿Qué dijiste? El ejército en las calles. No, y también en la Ciudad de México hay mucho más libertad de expresión. Uno puede salir a las calles con menos posibilidad de ser amedrentado. Justamente lo que vimos en el Zócalo, por ejemplo, tuvo que ver con las fuerzas federales y no tanto las del DF. Uh-huh. Entonces sí se ha vivido represión, pero a mucho menor grado que los compañeros de los estados, los cuales tienen complicaciones hasta para reunirse y tener una junta. Sí. Y son constantemente amenazados por cuestiones. ¿Gobiernos estatales, priistas, panistas o perredistas o parejo? Parejo. Pero incluso aquí en el DF, por ejemplo, yo creo que nosotros como 132 sí hemos tenido, bueno, no sé, como más rienda suelta por parte de las fuerzas estatales, ¿no? O sea, y del GDF, pero aquí ha habido una represión muy fuerte contra la gente que se moviliza contra los megaproyectos, por ejemplo. Claro, y como el caso de los vecinos de Cuautitlán. El Comité de Derechos Humanos lleva un registro de todas las agresiones que hemos recibido. A ver, ¿la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la del Distrito Federal o tú? El Comité Jurídico de Derechos Humanos del 130. Muy bien. Llevamos un registro de todas las agresiones que son más evidentes y más fuertes, más violentas en estados como Veracruz, el Estado de México, en Puebla, en Oaxaca, y también en el Distrito Federal. Claro, no hay que minimizar las agresiones en contra de nuestros compañeros en ningún estado, en los que se han presentado desde tortura, detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas, etcétera. Gerardo Rodríguez, soy ingeniero industrial eléctrico y aunque creo que el movimiento 132 tiene nobles fines, por desgracia están con el ESME. ¿Pueden contestar? Bueno, ahí hay que hacer una aclaración puntual, ¿no? A Gerardo. Sí. Al señor Gerardo. Como dijo Yara al principio, o sea, hay una confluencia política, ¿no? Uh-huh. En la que pues varios grupos tratábamos de detener el ascenso del PRI, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el ESME estaba en esa misma lucha, igual que Morena, igual que otros grupos, ¿no? Por supuesto que en muchas acciones confluimos. Eso no significa que nosotros apoyemos abiertamente ciertas acciones, por ejemplo, de Martín Esparza, ¿no? O sea, ellos están negociando con el gobierno otras cosas, nosotros no avalamos ese tipo de actos de él, por lo menos desde la Asamblea de la ENA, ¿no? Nosotros hemos tenido una visión muy crítica acerca de esto, y que confluyamos en acciones no significa que seamos lo mismo, ¿no? Sofía, UNAM.
Sí, exacto. Contigo. En el mismo sentido, mucho de este pensar que actuamos de la mano junto con el ESME se da porque hemos tenido ahora ya la primera y segunda Convención Nacional contra la Imposición, donde participa el ESME y participamos también nosotros. Pero como decía desde un principio, estos son espacios de convergencia, ¿no? Donde se unen diferentes organizaciones, diferentes sectores y se da un espacio de discusión, un espacio de análisis, un espacio de balance político, y de ver qué acciones se pueden tomar. Pero 132, sobre todo en esta convención y derivado también de la última Asamblea General Interuniversitaria, fue muy claro en establecer que 132 tiene su propia metodología y su propio programa de acción y sus propias bases, por lo tanto no puede de ninguna manera creer que se va a someter, ni que se va a juntar, ni que va a hacer lo que diga el ESME. Entonces creo que habrán acciones donde sí necesitemos la fuerza de otros sectores y de otras demandas. A ver, reforma laboral, ¿se van a reunir todos? Porque si se van a manifestar, ya hay manifestaciones ahorita de reforma laboral. Yara, sí. UNAM. Total. Bueno, pues es que dos cosas. Por un lado, dos cosas. Sí, por un lado el primer tema de lo del ESME, ¿no? Yo quería hacer un matiz porque ESME. Vamos precisamente nosotros tenemos una... bueno, no sé, yo supongo que varios compañeros del movimiento, porque tampoco es una posición homogénea, ¿no? O que se diga así como acuerdo central del 132, pero sí hacemos una clara diferencia entre los compañeros de resistencia de base del ESME, ¿no? Que han puesto el cuerpo, que han estado ahí, o sea, que están sobreviviendo después de más de 2 años de haberse quedado sin trabajo, con un decreto, pues bastante brutal, ¿no? Por parte del gobierno federal, pero pues también tenemos una crítica puntual a la dirección, particularmente... A Martín. Sí, a Martín Esparza y digamos como al Comité Central del ESME, pero centralmente por la política que han impulsado para darle salida a su problema, ¿no? O sea, porque en realidad mucho tiene que ver con mucha confianza en la legalidad burguesa para mí y con mucha confianza en las instituciones de un régimen que no está para defenderlos, ¿no? Valeria, Itam. Anudando a eso, sí es cierto que nosotros vamos a la convención como un participante más. No podemos decidir quién está dentro, quién está afuera. Uno de los integrantes es el ESME, como hay 300 organizaciones o más que también apoyan. Y se ha hecho justamente el enfoque del ESME por toda esta crítica que ha habido hacia él. Pero rescatamos justamente el trabajo de base de estas personas y, por otro lado, también queremos puntualizar, al menos en el ITAM, ya se hizo una crítica justamente a las estructuras de arriba del ESME y le sacamos una declaración de principios. Asimismo, en Coahuila, justamente se hizo una declaración en la que se denostaba que el movimiento es autónomo, que nuestra lucha es autónoma, que podemos tener objetivos en común, pero que marchamos separados en ciertas ocasiones, juntos en otras, y por otro lado que sentimos que desde Atenco nos dejaron un poco a un lado, se tomaron acuerdos entre todos y las acciones las llevamos principalmente nosotros. Entonces sí se hizo esa crítica para el compañero que estaba preguntando. Yeah. No estamos extremadamente contentos, pero a esa convención llegamos, discutimos con ellos desde antes y sellaron acuerdos unitarios. ¿Convergen contra el gobierno federal o convergen contra el gobierno electo? Contra los dos, con ambos. O sea, porque el problema de fondo, lo que fuimos a hacer a Oaxaca, y yo creo que el gran... ¿Qué fueron a hacer a Oaxaca? Fuimos a ver cómo podíamos salir de manera unitaria con todas aquellas organizaciones, personas a título individual, movimientos y luchas que fueron a la convención, con el objetivo de ver cómo frenamos la reforma, ¿no? O cómo empezamos a organizarnos para parar esta ofensiva, porque nos parece que es la primera de una serie de las que vienen, muy contundentes contra la juventud, contra el pueblo, y pues lo que hicimos nuestro gran logro fue justamente tener, ¿Por qué Oaxaca? ¿Había algo en particular para que fuera Oaxaca? ¿Podía ser Veracruz? ¿Podía ser Monterrey? Los compañeros de ahí lo decidieron organizar ahí. Perfecto. También otra cuestión muy importante que se dio en Oaxaca, que no se había dado de manera exhaustiva en Atenco, es que hubo una gran discusión política para darle contenido a esta lucha contra la imposición. Ya no es meramente, como piensa mucha gente, es una lucha contra la imposición de Peña Nieto, sino va mucho más allá. Es una lucha contra... Uno, todo lo que él representa, y dos, ser un contrapeso para el gobierno que se viene, ser un contrapeso para reformas con las que no estamos de acuerdo, ser un contrapeso para la violencia. La imposición viene desde muchos ángulos y no solamente es la imposición de un personaje en específico. ¿Cambio generacional se podía decir? ¿Está dentro de esto? ¿Podía ser? Bueno, cambio generacional. Sofía. Puede ser. En específico, la Asamblea de Derecho ha tenido mucho esta discusión en cuanto a que
Peña Nieto, si bien puede ser el que representa y puede ser la cara, no es nada más él lo que representa. Al final es el resultado de toda una serie de factores que permiten que se pueda dar esta imposición. Es decir, si Peña Nieto está ahí es porque hay otra serie de instituciones, de mecanismos, de demás que han permitido esta imposición, desde medios de comunicación hasta autoridades electorales. Entonces no podemos entender a la imposición únicamente como Peña Nieto, sino como todo este sistema. Por eso, justamente, 132 tiene este programa de lucha con 7 ejes donde dice, estos son los ejes donde hay que trabajar porque son los ejes estructurales y si no se cambia esta estructura, no importa si está Peña Nieto o esta otra cara, al final es una cara, ¿no? Que refleja todo un conjunto de cosas que creemos están mal y que hay que trabajar en ellas. Están trabajando en ellas. ¿Hay un calendario para los próximos días, para las próximas semanas? ¿Hay fechas? ¿Hay determinación? Díganme. Nosotros tenemos, fechas. Al menos como parte del centro. Lo que ya esté establecido. Como parte de los resolutivos centrales de nuestras asambleas, lo más próximo, pues el paro del 2 de octubre, ¿no? Y yo el creo que 2 de octubre no se olvida. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre? Pues, si me dejan terminar, sí, pues precisamente pues estamos es que eso organizando... de la libertad de expresión no te la vais a creer, Pero... que encontrara la palabra. No, pues estamos organizando un paro, en las escuelas, cuyas características pues las van a decidir cada asamblea, ¿no? Según si es paro activo, efectivo, a puertas cerradas, a puertas abiertas, no sé, ¿no? Cada quien verá las condiciones de sus escuelas. Pero con paro. Sí, pero con paro, y además en Oaxaca a mí me parece el 132 dio una pelea que no habíamos visto en Atenco, que además me parece fue una pelea genial, política, ¿no? Con argumentos, de frente a las grandes organizaciones que se negaban a tener acciones más contundentes para detener la reforma, sobre la importancia de que el paro no sea solo estudiantil, sino que se sumen todas aquellas, no sé, centros de trabajo, grandes centrales sindicales, organizaciones civiles, políticas, sociales, que puedan parar sus acciones, que puedan parar la calle, que puedan parar lo que sea, ¿no? Este 2 de octubre es absolutamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene todo, o sea, todo lo que pasó en las elecciones, toda esta porquería que vimos de... ¿Qué porquería viste? Pues la compra y caución de votos, que el IFE no hizo nada, toda la aplanadora televisiva que hicieron las grandes compañías, ¿no? Televisa, TV Azteca, o sea, todo esto que sucedió, que no pudimos detener, y ahora se viene un 2 de octubre absolutamente distinto, ¿no? Con un movimiento estudiantil vivo otra vez, ¿no? No podemos negar nuestra memoria, nuestras raíces, ¿no? En esa gente que murió, que dio la vida en 68 por democratizar este país. Lo que es terrible es que sigamos teniendo las mismas exigencias que hace 40 años, ¿no? Nosotros estamos en el mismo tono. Hay que democratizar toda la vida de este país. Y no se puede. Hay también quienes piensan que el 132 se ha quedado solamente en el reclamo, en la protesta, en el descontento. Claro que no, también ha habido esfuerzos muy, muy grandes de propositivos. ¿Cuál sería la propuesta? Hay una propuesta ya clara en democratización de medios y en otras en torno a los ejes de lucha del movimiento. En específico, el comité igual va a lanzar una campaña de reforzamiento a los ejes de lucha en torno a los derechos humanos, el alto a la guerra, contra el neoliberalismo, por una educación de calidad, gratuita, multicultural, etcétera. ¿Cuándo lo van a lanzar? Este jueves a las 4 vamos a tener un foro con Amnistía Internacional y Jurídicas de la UNAM en el ProDH, por Metro San Cosme. Ustedes tienen un evento el 30, ¿no? Sí, también el 30 tenemos un evento que se llama Yo Soy 1968, que es precisamente para abonar a la discusión y trabajar el eje de lucha de educación junto con nuestro derecho a la memoria histórica, que se ve mermado, por supuesto, en todo el nivel educativo. Sofía. Sí, bueno, como decía, hay en base justo a estos 7 ejes, ¿no? Que es 1, democratización de medios, 2, economía y cambio en el sistema neoliberal, 3, salud, 4, educación, 5, política, 6, seguridad, 7, migración y arte y cultura. Estos son los ejes. Entonces, en base a esto se han creado ya comités o mesas operativas para trabajar y justo pasar a esta parte propositiva. Bueno, el Comité de Derechos Humanos está en esta campaña y, como ya decían también, la mesa de medios ha presentado la primera parte de su proyecto. Y yo, en lo personal, además de estar en la Facultad de Derecho como representante de Yo Soy 132 de Derecho, soy integrante de la mesa de Migración 132.
que también está Valeria. Entonces, dentro de esta mesa también ya hemos estado trabajando, sobre todo aprovecho nada más rápido para explicar, en 3 ejes. Uno ha sido migración en México, ya sea en tránsito o en estancia. Otra es migración de mexicanos hacia el exterior, principalmente Estados Unidos, que en ese sentido es más una parte de vinculación con Yo Soy 132 Internacional y otras células en Estados Unidos. Y el tercer punto es desplazamiento interno forzado, que dentro de ya se organizó un foro el 17 pasado se celebró un foro en este tema para exigirle al gobierno que reconozca este fenómeno, que es un fenómeno que no se ha reconocido, ni siquiera se ha dado ningún tipo de cifra oficial, por lo tanto no se ha podido como dar ningún tipo de trato. Entonces, esta mesa de migración ya está trabajando en esto, ya está trabajando en proponer, en sí criticar el fenómeno de la migración, pero también proponer, en ver qué se hace para ayudar en este fenómeno. Entonces, creo que sí, cada uno desde sus diferentes comisiones o mesas está dando este trabajo propositivo. Yara. Sí, y ahora justo que tocan el tema de migración, me parece que nos ha faltado, no sé cómo, enfatizar también una de nuestras vetas de análisis, o lo que hemos incorporado a nuestro no sé, explicación sobre el momento político, histórico en el que nos encontramos, y es también que, pues, Enrique Peña Nieto, si bien salió electo en las últimas elecciones, no fue solo gracias al papel nefasto que jugaron las instituciones que se supone deberían garantizar la democracia aquí, como el IFE o el TRIFE, o a la gran campaña mediática que se le hizo, sino que también hay un acuerdo, a mí me parece, estratégico entre las cúpulas de la clase política, de los empresarios y en particular del imperialismo estadounidense sobre quién puede garantizar mejor la estabilidad económica y política del país en el marco de la crisis económica. Entonces, un poco, si hay, no sé, desmoralización o quizá algunos llegan a decir que hay reflujo en el 132 ahora porque no se logró el gran objetivo de frenar la imposición, yo creo que nosotros hemos empezado a enfatizar mucho en la explicación el problema de que sí tenemos una tarea titánica, ¿no? Y por eso es la gran necesidad de que salgamos pues de manera conjunta y como uno solo a golpear contra todo este ataque que pues no es menor, no es solo de la clase política y no es solo a nivel nacional, sino que también tiene como profundas implicaciones en los grandes intereses financieros que hay, un apoyo enorme del narcotráfico que se encuentra en todo el continente y pues si asumimos que son problemas estructurales a los que queremos dar solución, pues el problema es que la lucha es profunda y lleva tiempo, ¿no? Valeria. Otra mesa, otro eje en el que se está trabajando dentro del ITAM con otras asambleas es el proyecto Aurora, que justo está saliendo a la luz. ¿Qué es Proyecto Aurora? El Proyecto Aurora es un proyecto que pretende ser una Contraloría Social justamente para tratar todo este aspecto de la violencia, la injerencia del crimen organizado y la violación de derechos humanos. Entonces, lo que hará el Proyecto Aurora es, en su primer fase, recibiremos entrenamiento justamente para recopilación de información. Después estaremos trabajando en Oaxaca como en municipios modelo, a los que estaremos viajando justamente para hacer recopilación de información con un esquema que nos está presentando una organización en Italia y en colaboración con Cauce Ciudadano que trabaja aquí en México. Esta información se llevará a Libera Italia, que es la organización más vieja que trabaja contra la mafia en el mundo, y ellos crearán propuestas de ley o propuestas ciudadanas justamente para actuar y disminuir la violencia. Entonces, ese es un proyecto muy, muy interesante, los que van a estar trabajando muchas asambleas, y que los que vamos a demostrar que podemos ser un poco más propositivos y no nada más criticar, y creo que será bastante eficaz y será una gran experiencia. Tengo llamadas. Brenda Paulina dicen que no hay amenazas en el movimiento, pero es mentira. Yo perdí mi trabajo por amenazas de Marcelo Ebrard y de Alejandro Encinas que me hicieron llegar a través de Gilberto Encinas. No sé quién sea Gilberto. Alejandro sí. Trabajé 20 años en San Juan de Aragón, me amenazaron que de no estar de acuerdo con sus manejos, de que tenía que entregar 1,000 pesos a la semana. Bueno, pues obviamente que yo no los podía vender, entonces quedaba yo fuera y quedaba yo a un lado. Me hicieron a un lado por estas amenazas. El ingeniero Guzmán, a mí me tocó de joven el movimiento de la UNAM, no dice su edad. Siempre he escuchado las mismas propuestas, pero nunca he visto los hechos. ¿Qué proponen para ellos? ¿Seguir con bajas calificaciones, estar fuera de clase? ¿O qué van a hacer de provecho? ¿Estos jóvenes estudian o a qué se dedican? ¿Estudian o trabajan? ¿Piensan seguir atacando a las universidades o qué harán para provecho propio? Ahorita contestan. Alejandro Sea, yo quiero un espacio para que los que votamos por el PRI, ya estamos cansados de escuchar al 132, me harta el 132, me duele el 132. ¿Contestan? Sí, yo quiero decir algo acerca de lo de los estudiantes. Yo
soy estudiante de doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estoy en el movimiento de una manera activa, ¿no? Para esta persona tengo, mi promedio en la maestría fue de 10 cerrado. ¡Copiaste! ¡Copiaste! No, y además pues tengo publicaciones en revistas internacionales, he participado, soy especialista en mayas, por cierto, entonces en cultura maya clásica, preclásica, y pues he participado en foros internacionales sobre este tema, ¿no? Entonces para que Aleph, ¿no? Por ahí salió publicado todo su currículum estudiantil, que era muy amplio, ¿no? Pues, no sé, creo que aquí hay gente que no solamente va a la escuela, sino además trabaja y hace otro tipo de actividades, es activista, pertenece a grupos, a organizaciones X, ¿no? Ya son las 12. Respira profundo. Si te es posible, cierra los ojos. Llena tu corazón de amor y fraternidad. Piensa en paz, seguridad, confianza, honestidad, justicia. Ilumina tu entorno con estos sentimientos e imagina cómo deseas que sea México. Porque el corazón de México eres tú. Sí, y bueno, y para esta persona que dice que está harta del 132, que le da el 132, a México le da el PRI desde hace 70 años, ¿no? Desde casi 80 años. Yo no sé si él no ve los muertos, si no ve los desaparecidos, si no ve la miseria, si no ve la corrupción, ¿no? Entonces, pues sí, a él le puede doler el 132, pero a nosotros nos duele todo México, ¿no? Bueno, vamos a las conclusiones y a los comentarios finales. Sofía de Robina, estudiante de la Facultad de Derecho en la UNAM. ¿Cuál sería tu conclusión, cuál sería tu invitación y tu sugerencia o tu propuesta? Gracias. Pues sí, recordar, enfatizar que 132 está en una nueva dinámica, no creer que esto significa que está en una etapa de quiebre, está en una etapa que sí implica quizá organización y demás, y se está dando porque creemos que es necesario. Como decía, a nosotros nos duele México en el alma y nos duele todas las situaciones que han permitido lo que denunciamos, y que ahora por eso nos volteamos y decimos basta y queremos proponer. Tenemos bases, tenemos estos 7 ejes y sí, es un trabajo largo, pero habemos una pluralidad enorme en el 132. Y justo esto nos va a llevar a eso, a poder llevarle a la gente estas propuestas, politizarlos. También creo que es uno de los principales objetivos de 132, despertar a la gente. Mientras más podamos llegar a la gente, no importa si cambian las estructuras, pero la gente es la que tiene que despertar, cuestionarse y preguntarse y darse cuenta que hay alternativas. Nos han vendido que no hay alternativas, que esto es lo que es. Y creo que 132 está dándose cuenta que no, que sí hay alternativas, que te hacen saltar de lo individual a lo colectivo. Para mí eso es de las cosas más importantes. Y lo colectivo es eso, es ser 132, es trabajar juntos y es trabajar por mejorar las cosas desde raíz. Sofía, mucho gusto, muchas gracias. Yara Almonte Villaseñor, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conclusión, comentario final. Sí, a la compa, creo que la chica que decía que por supuesto hay amenazas que acaban de correr del trabajo, pues sí. Claro, ¿para qué estamos aquí, no? En parte para denunciar que sí hay una represión sistemática y continua, ¿no? Y permanente, que además se ha recrudecido contra, lo repito, no solo contra los compañeros del 132, sino contra la juventud en su conjunto y también contra las mujeres y los trabajadores que se organizan. Yo creo que parte de la militarización del país va por ahí, ¿no? Creo que tiene un objetivo claro de evitar cualquier tipo de estallido social y el día de hoy a mí me parece que sobre la base de la mano dura están intentando aplicarnos una reforma laboral esclavista, ¿no? Que ataca todas las conquistas históricas del movimiento obrero y que creo que
también la invitación que venimos a reiterar mucho aquí es cómo se puede sumar la gente a organizarse para parar esta reforma, que para mí es gravísimo, ¿no? O sea, es gravísimo, implica que bueno, pues que no tengamos futuro. Por ejemplo, al compa que decía que nos pongamos a trabajar, bueno, carnalito, yo le contestaría, hoy en día la mayoría de los jóvenes que terminan la universidad y se titulan no encuentran trabajo de lo que estudiaron, las posibilidades de empleo son mínimas y es un problema que no vemos solo aquí en el país, sino que vemos de manera generalizada en el mundo, porque hay un intento de descargar la crisis económica y profundizar la explotación sobre la base de contratar en peores condiciones, de aumentar la precarización del trabajo, de despedir más fácilmente, de flexibilizar el empleo, y yo creo que esto va a seguir, ¿no? Es una avanzada que se profundiza, y pues aquí decía Sofía, yo creo que si nos declaramos anticapitalistas en cierto sentido es porque este sistema no tiene nada que ofrecernos y que sí podemos construir otra cosa, ¿no? Yara, mucho gusto, muchas gracias. Janet Ramírez, coordinadora de educación del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Conclusión, comentario final. Algo importante del 132 hoy en día es el apoyo que ellos han empezado a dar a las organizaciones, como es el caso de Cuautitlán Izcalli. Los detenidos del 132 están apoyando a esos colonos. También con respecto al caso de Michoacán, nosotros hemos tenido acercamiento con esos compañeros y cabe mencionar que la educación es un derecho y por tal no tendrían que hacer ni siquiera exámenes los estudiantes, porque por un derecho se nace con ese derecho y nadie te lo puede quitar ni condicionar. Y también el derecho a la expresión y todo lo que están peleando los compañeros del 132, pues son simplemente derechos, ¿no? Que ni siquiera están pidiendo cosas de más, ni que no están en la Constitución. Con respecto a lo laboral, es como menciona Yara, sales de las universidades, no encuentras trabajo, te piden experiencia y ni siquiera te dan el acceso a tu primer empleo para poder adquirir esa experiencia. La reforma laboral también lo que está pretendiendo es que se produzca más, ¿no? Que quienes los trabajadores den ciertas cantidades de producción, pero se está dejando a un lado sus derechos, derecho a la salud, derecho a la vivienda, y ni siquiera son temas que muchas veces se abordan en esas reformas. Muy bien, muchas gracias. Valeria Hamel, estudiante de Derecho ITAM. Conclusión, comentario final. Bueno, primero yo quiero invitar a la gente a ver menos Televisa y TV Azteca, a no pensar que la información que ellos les dan es cierta y verídica. Nos están atacando muy seriamente. Lo que ellos dicen del 132 no se lo crean directamente, analícenlo, vean otros medios y hagan sus propias conclusiones, porque justamente eso está impidiendo que más gente se una al movimiento, está impidiendo está haciendo que la gente tenga miedo a unirse al movimiento y está generando grandes críticas no fundadas en los hechos. Por otro lado, invitamos a la población a unirse, a que se den cuenta que estamos en un momento crítico. No estamos en un punto en el que podamos decir igual y mañana, igual y en un año, es ahora o nunca, porque se viene una represión muy fuerte, se viene un gobierno completamente autoritario y la gente, si vemos más allá, la gente está muriendo en las calles, en los estados, no tenemos educación, no tenemos educación de calidad, no tenemos oportunidades y si no hacemos un cambio hoy, vamos a sufrirlo mañana. Entonces yo invito a todo mundo, no solo a los estudiantes, a unirse al 132, a trabajar con nosotros, en lugar de simplemente criticar, venir a proponer cosas. También creo que para vivir en una verdadera democracia es importante que la ciudadanía esté organizada y que trabaje en conjunto, justamente para hacer un contrapeso del gobierno desde la ciudadanía. Valeria, mucho gusto, muchas gracias. Israel Espinosa, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Conclusión. Sí, bueno, justo en el sentido que decía Vale, creemos que los partidos políticos no ofrecen ningún tipo de cambio, ¿no? Hay una corrupción evidente entre ellos y las cúpulas empresariales. La nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores no va a votar nada a favor del pueblo, van a votar a favor, como bien dice Yara, sobre una ley del trabajo que hace más profunda la explotación del hombre. Nosotros los invitamos a que participen del 132 en sus mesas, en sus foros, en sus discusiones, justo fuera de los partidos políticos, para organizarnos como sociedad, para impedirles que aprueben leyes y que sigan haciendo de este país un país corrupto, un país que se va, ¿no? Que se nos va de las manos. Invitamos a toda la gente a que se sume a nuestras acciones y a que venga con nosotros a pelear, a dar la lucha contra aquellos que no nos representan.
Israel, mucho gusto, muchas gracias. Omar Velasco, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conclusión, comentario final. Finalmente, como Comité Jurídico de Derechos Humanos, advertimos a los 3 niveles de gobierno que vamos a seguir documentando los casos y en la medida que incremente su violencia hacia el movimiento, es en la medida en que vamos a responder y no nos vamos a dejar intimidar por toda la represión que han venido haciendo contra el movimiento y finalmente a la población en general que no conoce el 132 y quiere aportar y quiere ayudar, los invitamos mañana al foro sobre derechos humanos en México a las 4 en el centro ProDH. Y el domingo a las 5 en la Plaza de las Tres Culturas vamos a llevar a cabo un festival por el derecho a la educación, a la memoria histórica, a la justicia y a la verdad. Mucho gusto, muchas gracias. Muy amables, a ti, Nino. Muy gentiles.